Vamos a continuar con nuestro estudio. Esta es la clase 8, clase número 8 de la institución de la familia. ¿Está bien? Vamos a ver, a seguir, porque estamos hablando ya y estamos a punto de entrar a la parte ya más importante de este módulo de la institución de la familia. Se recuerdan que estuvimos hablando acerca de los pactos. ¿Por qué era importante los pactos? Porque es el compromiso que Dios establece entre Él y un determinado personaje. No hace pactos con cualquier persona. El perfil de todos los hombres de pacto era muy definido, porque conforme al tipo de pacto que se hizo, era el perfil de estos hombres. Con Abraham no era un rey, no era un sacerdote, no era un militar. ¿Qué era Abraham? Les pregunto. Sí, bueno, tenía mucho ganado. Era un padre de familia que ansiaba tener un hijo y que no podía. Entonces, ese es el perfil, y aparte el corazón de él, porque viviera como viviera en la cultura que vivía, era un hombre que buscaba realmente con corazón sincero el tener algo que le diese lo que más anhelaba en su vida, y que era un hijo. Bien, entonces ese perfil de padre de familia iba a servir para que Dios estableciese su compromiso con un padre de familia, con la esposa, y que al concederles milagrosamente un hijo, que fue Isaac, se lo pide en sacrificio, ¿se acuerdan? Y él quedaba en la voluntad de Abraham corresponder a ese compromiso. ¿Lo haría o no lo haría? Ahí dependían muchas cosas, pero bueno, Abraham sí aceptó, y acepta entregar el sacrificio a su hijo. Dios se lo devuelve como resucitado, pero todos los términos del pacto se cumplieron puntualmente, de tal manera que el Señor, cuando le toca cumplirlo a él, lo hace tal cual, punto por punto, hasta entregar a su hijo. Pero eso le da la autoridad legal al Padre de que, por cuanto le devolvió como de entre los muertos a su hijo, a Isaac, así él va a poder resucitar a Jesucristo y lo rescata del infierno, que era el fuego que llevaba Abraham con Isaac. Y el fuego que el padre tiene que cumplir con ese compromiso es mandar a su hijo al infierno. Pero bueno, lo manda ahí, y el infierno fue creado para que ahí quedaran los pecados de todo el género humano. Y digamos, principalmente, y el perfil que tenía Abraham, los pecados de familia. Todos los pecados de familia quedan depositados allí. Todo lo que una familia puede cometer que ofenda a Dios, quedaron ahí. Dicho, quedó estipulado que el carnero de la expiación que le da el Señor a Abraham, ese carnero iba a simbolizar el carnero de la expiación en el que se iba a transformar el Señor Jesucristo. Iba a asumir el pecado de la familia para dejarlos en el infierno, y poder resucitar así al Señor Jesucristo. Ese es fundamentalmente el pacto con Abraham. El pacto con David, dijimos que era para otro perfil. También David tiene una extracción humilde, porque era un pastor de ovejas. Pero aparte él era, aparte de ser pastor, ¿qué era? Músico. Era pastor y músico. Y ese era el perfil que necesitaba el Señor, el Padre Celestial. ¿Por qué necesitaría que fuese un pastor? Por la humildad y la obediencia. Les digo por qué, por eso. Y que fuese músico. Está buena la pregunta. Ese es Sí, pero ¿por qué? De adoración. ¿Y para qué?
Sí, correcto, muy bien, pero ¿para qué? Porque ¿quién tenía y quién llevaba la alabanza en el cielo antes de que fuese echado fuera de la presencia de Dios? Entonces también la música tenía que ser redimida. Entonces David va a ser un personaje clave para que la música regresara nuevamente hacia Dios, hacia la adoración a Dios. Por eso es que le da una inspiración a través del Espíritu Santo para que compusiera todos los salmos, que todos los salmos son prácticamente cantos de adoración y de exaltación. Ahí queda probado que por qué tenía que ser músico, para redimir la música. Pero aparte, en el caso de David, no era suficiente el que fuese un pastor y un músico. Él tenía que ser también, y lo transforma en un rey. Y un rey guerrero, ¿sí? Un hombre de guerra. Esto iba a ser bueno porque de esta forma se iba a través de él a restaurar una institución que era la de autoridad y de gobierno. Entonces, ya tenía ahí el personaje, tenía que nacer en el momento exacto. Y otras cosas más del perfil de David que después mencionaré. Pero al menos esas tres características del perfil de David eran importantes: que fuese tan humilde y obediente como una oveja, y lo fue, vaya que lo fue, que fuese un músico y que lo transformara en un rey. ¿Qué es en el pacto que él establece con el rey David? Y ustedes por ahí lo tienen en la página 15 de su manual, que habla del pacto davídico. Este pacto considera aspectos vitales para la restauración de otra institución, y es la del gobierno y autoridad. Dentro de los términos de este pacto, que es tanto David y Dios, levantarían algo, porque para el tiempo de David, el arca de la alianza que había ordenado a construir a Moisés, que le dio instrucciones precisas de cómo construirla, andaba de lugar en lugar, y ya el tabernáculo que había levantado Moisés ya no estaba más, ya se había perdido. Ahora lo que era llevarla. Sí, seguramente hacían una tienda, hacían una cosa más o menos digna, pero el Señor piensa y dice: yo tengo que hacer algo para que se pueda redimir la institución de la autoridad. Primero tengo que levantar a un rey que tenga un corazón conforme al mío, es decir, que sea manso y humilde de corazón. ¿Qué dijo Jesús que él era? Manso y humilde. Y tenía que ser alguien así, que además fuese inspirado como músico. A ver, y aquí es una pregunta: ¿y dónde está o dónde dice que el Señor Jesucristo es músico? Bueno, después hablo de eso. Sí, pero no crean que fue accidental que escogiera a David como músico para redimir la música, y que la música pasara ahora a los hombres de Dios, a la iglesia. Ahí lo vamos a ver en un momento más. Y el hecho de que el arca anduviera de tienda en tienda y no tuviera un lugar digno, el Señor entonces lo que hace, y en la aparición que tiene con David, se le manifiesta a David y le dice: David, yo ando, tú tienes una casa hecha de madera, de cedro, que conseguir madera en esos lugares en ese tiempo era muy difícil y muy costoso, porque no había bosques en el desierto de Judea, hay muy pocos, y los que hay en las orillas del río Jordán son unos arbolitos chiquititos, cuando mucho de esta altura, y delgaditos, más bien parece
maleza, yuyos grandes, no crean que son árboles gigantes, no, esos había que traerlos desde el Líbano y era muy costoso traerlos. Además, como no había tanta madera, no había muchos carpinteros, se tenían que contratar carpinteros y cuando se levanta el templo llaman a un carpintero que se llamó Hiram, que además era un ingeniero impresionante. Él hizo unos trucos muy interesantes, otro más que hay por ahí en la historia, pero bueno, y cuando le habla el Señor a David, le dice: David, necesitas levantarme un templo. Si tú me levantas a mí un templo, yo voy a levantar otro templo. Y si tú llevas bien tu reinado, tu trono va a ser un trono eterno, que nunca va a terminar. Ahí había una clave muy interesante. David tal vez de momento no lo entendió, pero él le dijo: yo voy a levantar un rey eterno con un trono eterno. Y bueno, acepta David. Él acepta construir el templo, pero cuando lo está construyendo, todo iba muy bien. Y miren, casi todos los hombres de pacto cometieron ese error. Casi todos los hombres. Todos tuvieron su punto de falla. Y su punto de falla de estos hombres de pacto fue que tuvieron un pequeño tropiezo. Abraham, ¿cuál fue el tropiezo que tuvo, si se acuerdan? Tuvo temor. Cuando estaba celebrando en la concertación del pacto, que el Señor le dice que cortara la mitad a algunos animales y pone una mitad frente a otra, y él tenía que estar expectante para ser testigo del compromiso de Dios. Le viene una opresión de las tinieblas y entra en un temor injustificado. Y es cuando el Señor le dice: Abraham, por cuanto tú tuviste esto, ahora tu pueblo tendrá 400 años de esclavitud. Y así fue. En el rey David también tuvo su tropiezo. Y esto fue con la historia de Urías. Con la historia de Urías, cuando tiene prácticamente él prácticamente viola, que sería más bien una violación consentida de Betsabé. Digo consentida porque ella no quería, pero como era el rey, cuando la manda a buscar con su guardia, el rey David, porque la vio desde el terrado de su casa, y eso está ahí bien descrito en el libro de los Reyes y en Crónicas, en Samuel. Él era mediodía y sus ejércitos estaban peleando contra los amonitas, se estaban matando pero tremendo, y era el mediodía, y a esa hora se levanta David al mediodía y su pueblo en guerra. Él debía de haber ido al frente del ejército, pero se quedó. Y cuando está caminando en el terrado, el palacio del rey David era el único que tenía derecho a tener varios pisos de altura. Nadie podía superar la altura. ¿Por qué? Porque así podían vigilar todas las calles por si venía un ataque y los atalayas veían y salvar al rey. Entonces, cuando él anda en el terrado, desde arriba, en una de las casas, porque las casas que estaban como vecinos de su palacio eran pura gente importante de su ejército, oficiales, etcétera, etcétera. Era el mediodía, hacía calor, porque era el tiempo de calor cuando peleaban en ese tiempo. Y cuando se asoma en un terrado, ve a Betsabé, que tenía todo el derecho a estarse bañando en el patio de su casa, que estaba cerrado, porque era como acá, con un patio central, y ahí tenían la pileta y ahí se bañaba la gente en tiempo de calor, se refrescaban. ¿Quién se iba a imaginar, Betsabé, que desde arriba le iba a estar viendo el rey? Si eso a lo mejor lo hacía diario,
Entonces ella, cuando se está bañando, la ve el rey David y la codicia, ¿sí? Surge un deseo por ella y le manda a hablar. ¿Sí? Imaginen ustedes a Betsabé cuando golpean la puerta y sale y ve a 1 o 2 soldados. ¿Qué sentiría Betsabé? ¿No? Si llegaran los granaderos a tocar a la puerta de su casa a golpear y dijeran, le habla el presidente. Uy, así como que, ¿qué haría? No, yo, ¿por qué hoy no tengo tiempo? Estoy preparando la pasta que tengo que... No, se iba. Porque además, por ser guardia real, tenían el derecho de matarla si no hubiera obedecido. Ahí lo hubieran matado. Entonces ella dice, bueno, voy. ¿Y ella qué se iba a imaginar de qué era? Y cuando va y llega con el rey David, abusa sexualmente de ella. Y ella no se podía negar, porque si se hubiese negado, la matan. Entonces, con todo el dolor de su corazón, accedió a la seducción. ¿Y por qué digo yo que ella accedió? Porque saliendo de ahí dice que ella se fue al templo a purificarse de su inmundicia. Ella se sabía que era una mujer inmunda, que ese era el sacrificio que hacían las mujeres que habían confesado un pecado sexual. ¿Sí? Por eso va a ofrecer unos palominos. Y bueno, ella había cometido eso y obviamente el resultado de eso es que le embaraza. Ahora imaginen ustedes que se hubiese sabido que el rey había embarazado a una de las ciudadanas y el rey también hubiera sido. Entonces cuando ella le dice, David, estoy embarazada, es un problemón, porque no se iba a provocar un aborto y ella no se iba a dejar hacerlo. Entonces él empieza a buscar la manera, ¿cómo le hago? Ya sé. Entonces le manda un comunicado a que venga su esposo, Urías. Y cuando llega Urías, él lo hace, ve y comparte la mesa conmigo, cómo van las cosas de la guerra, cómo está esto, cómo está el otro, y él diciéndole todo. No, pues sí, hemos peleado, pero ¿estás bien tú? Sí. Mira, qué bueno que viniste por mi llamado. Ve y descansa en tu casa, ve y duerme tranquilo y regresas con cualquier pretexto. Pero Urías no se va, se queda a dormir con los soldados del palacio. Pues ¿cómo yo, estando con mis compañeros, ellos peleando en la batalla, y yo voy a ir a disfrutar? No, yo me quedo acá. Y cuando pregunta David, ¿ya se fue Urías? No, se quedó a dormir con los soldados. Y dice, ¿cómo le hago? Ya sí, llámenlo otra vez. Urías, fíjate que todavía te puedes quedar y te voy a invitar no solamente a que comas aquí, sino te voy a invitar a tomar, para emborrachar. Y si así borracho, se va a ir a su casa a dormir segurito. Pues el Urías no se fue, se quedó borracho, pero ahí se quedó. Y cuando al otro día lo manda allá, no se fue. Y dice, bueno, ok, no hay más remedio, y manda a su general de guerra, a su jefe de ejército, a Joab. Le va a mandar un mensaje a Joab y le escribe un papelito ahí, Urías, entrega esto. Y en el papel iba la sentencia de muerte de Urías, y le decía, en el fragor de la batalla, pon a Urías al frente y déjenlo solo. Y Joab era ¿cómo le llaman? El pitbull de David. Era su pitbull, ¿no? Bueno, era así. Si él fue el que mató a su hijo de David, a Absalón. Era tremendo. Bueno, cuando lee eso, Joab dice, bueno, si solo es del rey, así está, y así pasó, y lo mataron. Cuando llega la noticia de que había muerto Urías, ¿cómo? Y solo se enfrentó a todos. ¿Él solo? Sí. ¿Y no se hizo para atrás? No, los otros sí, pero él no. Dice, era obvio que lo mataran. Dice, bueno, lo voy a elegir y lo voy a nombrar un verdadero héroe. Es más, y voy a premiar a su viuda y me voy a casar con ella. Y cuando sabe Betsabé y se casa con Betsabé, todo arreglado, porque después va a anunciar que está embarazada de mí, que es verdad, y que su esposo ya ha muerto, fue un héroe, y todo arreglado.
Qué plan, ¿eh? Pero ¿creen que Dios iba a caer en eso? Dios no puede ser burlado. Él conoce la intención del corazón. Por eso es que llega un profeta Natán y lo denuncia con una parábola. Había un hombre humilde que tenía una sola ovejita, y el rey le manda a hablar y le dice: ¿quieres ovejita? Y como no se la dio, lo mandó a matar. ¿Y qué harías con ese malvado? No, pues yo lo mandaría a matar. Ok, esa ovejita era Urias, el dueño de la ovejita, y la ovejita Betsabé, y tú eres ese rey. Así es que por esto ahora declara una maldición tremenda contra David. Por ese pecado sexual, tus descendientes, tus mujeres ahora tendrán relaciones sexuales a la vista de todos, y todo el mundo se dará cuenta. Y el pecado sexual va a permanecer en tus generaciones. Y ese fue el tropiezo de David. ¿Qué pecado fue? Un pecado de tipo sexual. Y ese pecado tenía que repararse. Y el Señor Jesús lo va a redimir. Y así va a redimir nuestra sexualidad y otras cosas más. ¿Se dan cuenta? Bueno, por eso es que cuando empieza a construir el templo, el Señor lo detiene y le dice: David, tú no me vas a construir mi templo. ¿Por qué? Porque tienes sangre en las manos, eres un hombre de guerra, y no quiero que tú me construyas el templo. Así es que va a ser tu hijo Salomón. Y Salomón es el que va a construir el templo, que levanta una obra maravillosa, que hasta hoy sería carísima, millones y millones de dólares, una maravilla mundial. Y levanta el templo Salomón y cumple el pacto con David, de su padre David. Y cuando ofrece el templo, ahí se aparece el Señor, una nube, el Shekinah, y hay una cosa tremenda, que nadie podía estar dentro del templo por la presencia de Dios ahí. Tiene que salirse, todos no podían estar ahí. No hubo adoración en el lugar santísimo, ni en el lugar santo, no hubo. Pero ¿por qué? Por causa de que la música aún no había sido redimida todavía. Llegaría el momento en que eso ocurriera, ¿sí? Ya estaba el templo, ya estaba todo listo, y el Señor en su momento lo cumpliría. Y ahí a donde vamos. Y después vienen algunos. ¿Se acuerdan que les dije que había anexos de los pactos o complementarios? Que no voy a entrar en ellos, pero también están aquí, que ustedes vean en sus manuales. Está Gedeón, está Manoa y está Josías. De Josías sí les menciono algo, que eso fue algo muy, muy importante que pasó, porque está dentro de lo de Josías, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22 y 23. Con Josías fue algo muy hermoso, porque también el Señor va a hacer un pacto dentro de lo que es un anexo del pacto de la familia con los hijos, que ya había hecho con Abraham. Pero había que hacer algo para que los niños fuesen redimidos. Los niños tenían que pasar por el proceso redentor, porque los niños, ¿en qué estado espiritual nacen? Les pregunto a ustedes, ¿en qué estado espiritual nacen los niños? ¿Nacen en pecado o nacen en santidad? En santidad. ¿Por qué? Puros. ¿Y eso por qué lo hace el Señor? ¿Fue una gran ventaja que tomó Él, o por qué? Ahora lo van a saber. Eso está bueno. Miren, Él escoge el perfil y escoge a Josías, que tenía 8 años de edad cuando lo levantan como rey. ¿Quién lo levanta como rey? El Señor. Hijo de David, uno de los muchos que tuvo. Y cuando levanta a Josías el rey niño, y empieza él a reedificar el templo que ya había tenido deterioros, y se había perdido la ley, la Torá. El Pentateuco estaba extraviado, y cuando están
reconstruyendo ahí el templo, haciendo mejoras, dentro de una columna oculta encuentran la Torá. Y Esdras, el escriba del rey en ese tiempo, encuentra la Torá y se la lleva al rey. Y le dice: miren lo que encontramos, rey. Aunque era un niño, pongan que tenía un poco más años de edad, pero todavía era un niño, porque el niño en el pueblo de Israel se consideraba hasta más grandes, ¿no? Hasta 12 años de edad, que es cuando hacían el Mishpa. Pero en los tiempos de ellos todavía no hacían el Mishpa, pero ya se les consideraba para que leyeran la Torá, sí lo podían hacer. Y después ya se le dio nombre al ritual y todo, pero era un niño todavía. Pongamos 12 años, la máxima edad. ¿Pues 18 acá? Entre 8, sí, ahí fue elegido, pero entre 8 y 12, no es muy exacto. Sí. Entonces, cuando le llevan la Torá a José y se da cuenta que se desgarra las vestiduras y empieza a clamar al Señor y pide perdón. Entonces él da una orden y hace un pacto con el Señor y dice: de hoy en adelante el libro va a ser leído en público y todo el pueblo tiene que escuchar la lectura de este libro sagrado. Y esos son los términos que le toca hacer a Josías y que el Señor después tendría que cumplir, por cuanto es un pacto. Entonces, ¿cuándo lo cumple el Señor Jesucristo? Eso está buenísimo. Todavía no les dije todo lo de David, porque hay una parte que después se las digo, no se me ha olvidado. Pero voy a porque este es chiquitito, lo de Josías. ¿Se acuerdan que un día se acercaron unos papás con sus hijitos y querían que el Señor Jesús orara por ellos? ¿Se acuerdan? ¿Y qué hicieron los discípulos? No los dejaron pasar. Y el Señor Jesús se enoja y les dice: déjenlos venir a mí, porque de los tales, de los niños, es el reino de los cielos. ¿Y por qué fue? ¿Por qué se lo pudo decir a los niños? Por el pacto con Josías. Porque él estaba comprometido con un rey y con los niños. Entonces, de una vez, un rey y niños. Y ahí cumple el pacto con Josías el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando tienen un encuentro personal con Cristo, los niñitos que estaban ahí, porque eso fue lo que pasó, los carga, los acerca a ellos, les impone las manos y los bendice y ora por ellos. Y no se le imponía las manos a cualquiera. Ahí el Señor redime a los niños. ¿Y por qué los redime? Ahí y no en la cruz. Porque no tenían pecado. No era necesario que estuvieran en la cruz. Ahí mismo los redime. Buenísimo, ¿no? Y además él inaugura la escuela bíblica para los niños. No, pero puede ser que es porque ya también había pasado con Josías. Por eso. O sea, Cristo trae a memoria en ese momento, ¿no? Cumplió el Señor Jesús, cumplió todos los pactos puntualmente. Puntualmente. ¿Sí? Entonces, ahí él corresponde. Ahora, el Padre, que siempre estaba con el Señor Jesús, y él, ahí redime a los niños, cuando les impone las manos, y dice: está cumplido el pacto con Josías. ¿Sí? Bueno, pues es un anexo. Está bien, ¿seguimos? Tenía que cumplirse este pacto con el rey David, porque quien vino, otro rey que vino a cumplir todos los pactos en una perspectiva institucional. Miren, Abraham, David, ¿cuál nos faltarían también? No les sé, hay otros dos que todavía no menciono. Que Abraham sería el pacto de la familia, el rey David el de autoridad y gobierno, pero nos faltaría el de la comunión con Dios. Pero ese también se cumplió con Abraham. Es doble, ¿sí?
¿Por qué? Porque es el primero que empieza a hablar con Dios y el primero con el cual tiene un pacto, y con Moisés también para establecer el sacerdocio. ¿Sí? Hay un pacto que se hace con Moisés en el desierto, el pacto del desierto, o el pacto sinaítico que le llaman. Elementos dobles que se hacen a través de Moisés y Aarón para ser rey y sacerdote, y que es con Abraham y con el rey David, se va a complementar, y faltaría uno, el de la administración, la economía y el trabajo, que ese se va a cumplir con otro rey. Pero con este otro rey va a haber algo más que se agrega a los pactos, porque si bien los pactos que se hicieron con Abraham, con David, el de que se hizo con Josías, son personales, pero lo que había que redimir era lo institucional o los ámbitos, porque nuestra relación no solamente es personal y ya, porque si fuese nada más personal nuestra relación con el Señor, pues no habría necesidad de reunirnos, ni habría necesidad de hacer adoración como se hace, ni nada. Tenía que haber algo que reuniera a las familias, porque tiene que ser así, familias, para que en colectivo se pudiesen confirmar los pactos personales. Es decir, tenía que haber un pacto institucional para que ahí se pudiesen cumplir los pactos personales. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Vamos bien? Bueno, ¿quién va a ser este rey? Este rey va a ser también debía de reunir un perfil, por eso lo dejé al último, porque sí es necesario que lo entendamos. Inclusive este manual lo voy a modificar porque es muy relevante. Aquí todavía yo no lo consideraba con tanta importancia, pero ahora sí se los puedo decir, es una cuestión de tipo institucional. ¿Quién es esta persona? Esta persona es ni más ni menos que el rey Ezequías. El rey Ezequías es la persona con la que va a establecer un pacto para redimir lo institucional. Los demás, lo personal. Esto sería lo institucional. ¿Sí? Y aquí sí vamos a abrir nuestra Biblia. Si la traen, si no, leerla en su celular, tienen permiso, pero sí me gustaría que trajeran su Biblia así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vamos y venimos. Lo pueden hacer en su celular, pero para mí es más práctico hacerlo aquí. Bien, vamos al segundo, y voy a estar leyendo los versículos. En Ezequías está esto, y lo vamos a leer a partir del capítulo 29 del segundo libro de las Crónicas. Segundo de las Crónicas, capítulo 29. Estos ámbitos tenían que redimirse, pero como lo estila el Señor a través de compromisos, para que Él a su vez se viese comprometido. Voy a tratar de hacerlo rápido para avanzar rápidamente. Vean, segundo de las Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Es ya un varón, ya un considerado por su edad como un hombre. ¿Está bien? Bien. Ahora, reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. A ver, vamos a entrenarnos ya.
Vamos a entrenarnos un poco para que ustedes lo disciernan. ¿Encuentran ustedes aquí, en estos dos versículos, instituciones? A ver, ¿cuáles? Familia. ¿Qué más? Gobierno y autoridad. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Ahí es un agregado. ¿Qué edad tenía Ezequías? 25. ¿Cuántos años tenía Josías? Era un. Y ahora este es un. Es la redención de los jóvenes también. Los jóvenes, la juventud tenía que ser redimida y santificada también, a nivel de reinado. ¡Wow! ¡Qué bueno! No se le fue nada al Señor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Está bueno esto, ¿no? A mí me emociona mucho esto. Mucho. Bueno, bien. Dice que hizo lo recto, y aquí ya vemos que ese es el perfil. Como el corazón de Abraham, el corazón de David, el corazón de Josías. Ahora ve un corazón recto. Un príncipe, porque era hijo del rey David. Bien, dice, y ven, en cuanto él entra, inmediatamente que entra a tomar su lugar de rey, lo primero que hace Ezequías, y está en el versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Lo primero que hace un rey, reparando las puertas del templo. O sea, como que él lo hizo. ¿Sí? ¿O mandó? No, lo manda a hacer, claro, porque era un rey. Claro. ¿Sí? Y pero como que si se saca su corona. pues sí, sería una misma actitud. Ahora, acuérdense que les mencioné que los pactos, cada cosa que hicieran los hombres de pacto, cada detalle, el padre lo apuntaba e iba a quedar ahí escrito. ¿Sí? ¿Me pueden traer algo de tomar, por favor? Gracias. Ahí, hermano. Sí, Sandy. Sería como la prioridad que Dios dio en Ezequiel, debe decir, de restaurar. Sí, los términos de pacto. Acuérdense que también les recomendé que tuviesen una mentalidad de pacto, una mente de pacto. Siempre buscar los términos, siempre buscar la confirmación, siempre buscar los elementos que fuesen las cláusulas de ese compromiso. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bueno, a ver, esto que ya leímos, ¿qué dice? Leímos en el versículo 3. En el primer año de su reinado, ¿qué hizo? Abrió las puertas de la casa del Señor y la reparó. Y algo que hace el Señor en este compromiso es, a ver, como rey, o yo que voy a estar en forma encarnada, y como rey tengo que llegar también a golpear puertas para entrar al templo. ¿Y quién lo hace? Cristo. Cuando dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre, entraré con él, a él, y cenaré con él, tendré comunión. ¿Por qué dice eso que puede hacer Jesucristo? Porque lo hizo el rey Ezequías. ¿Sí? No es nada más inspiración así porque sí, tiene una razón de por qué. Porque miren, el acusador, que es el diablo, miren, estaba pero atento a cada detalle, para que si se pasase algo por alto, él pudiese entrar. ¿Sí? Pero bueno, estamos apenas en la elaboración de los términos de pacto. ¿Sí? Todavía no llegamos al cumplimiento de todos los pactos por parte del Señor. Ya llegaremos ahí. Bien. Así es que así va a darse esto. Así, por favor. Muchas gracias. Qué bueno tener una esposa tan hacendosa. Y me dio de lo que quién sabe que se preparó acá. ¿Se puede tomar? ¿Viviré? Viviré. Ah, qué rico. Quién sabe qué hizo, pero está bien. Bueno, sigue diciendo el 4.
E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. El Señor también apunta. Cuando esté el templo listo, voy a hacer venir a los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes hoy? Nosotros, porque somos real sacerdocio. ¿Sí? Y dice, y también van a venir los levitas. ¿Qué hacían los levitas? Adoraban. Eran músicos. Y por ahí ya se empieza a ver en el horizonte la redención de la música. ¿Está bien? Está bueno, ¿no? ¿Sí? Dice después, y les dijo, óiganme, levitas. Además, no se olviden que era un rey. Era un rey el que estaba hablando, ¿sí? Dice, óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia. ¿Quiénes iban a sacar la inmundicia de lo que estaba lleno el templo? Ahí dice quiénes, los levitas. Porque ¿de qué estaba lleno el templo? De inmundicia. Quiere decir que aquí se va a poner este término que el mismo rey Ezequías puso, de que los músicos tanto deben estar santificados y para poder santificar el templo, que después sería el cumplimiento con el rey David de templos hechos, no por manos humanas, sino que nosotros somos el templo del Señor. Entonces, si los músicos están viviendo en inmundicia, en pecado sexual, y pretenden adorar al Señor, ministrando la música al cuerpo de Cristo, son como los hijos de Elí. ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? ¿Sí? Que tenían relaciones sexuales dentro del templo y tenían imágenes y el Señor los mató en la guerra. Digo, así fue de duro, ¿no? Así era en ese tiempo. Pero hoy hay muerte espiritual, que es peor. Es peor. Entonces, los músicos hoy, si están viviendo en pecado sexual, miren, están condenados a muerte. Mejor, más vale que se cuiden. Más vale que se cuiden. Porque está en un pacto y el Señor lo cumple. ¿Sí? Bueno, seguimos ahí. Dice, saquen del santuario la inmundicia. Porque, y fíjense lo que dice el rey Ezequías, y esto es una revelación. Dice, porque nuestros padres, ¿qué está mencionando? ¿Qué institución está aquí empezando a surgir? Matrimonio y familia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas. O sea que, conociendo y ministrando al Señor, se desviaron y no me interesas, Dios. Y le dio aunque siga aquí, pero estoy de espaldas a ti. Pero ahí está. O sea, podían estar presentes en la congregación, pero llenos de rebeldía y no mirando al Señor, sino dándole las espaldas en un desprecio. Así estaban, ¿sí? Sigue diciendo, dice, y aún, dice, aún cerraron las puertas del pórtico. ¿Cómo lo interpretarían ustedes? ¿Cerraron las puertas de qué? Del corazón. Las cerraron para que ya no entrara el rey. ¿Sí? Cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Porque la lámpara en la Biblia, ¿qué es? El Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron los padres? Como aquí lo menciona, contristaron al Espíritu Santo. Por el pecado. Exacto. O sea, el Espíritu Santo ya no estaba ahí presente, aunque estuvieron las lámparas. Sí. Cuando dice desprecio, también por pecado, pero también porque no apreciaron la presencia. Exacto. Cuando dice desprecio es quitarle valor. Sí, no es
Es También hay pecado. cualquier cosa. Lo tuvieron en poco. Y el Espíritu Santo se contrista. Contristar, miren, es como una hoja de su cuaderno. Están escribiendo cosas útiles ahí, ¿sí? Conocimiento. Pero si la arrancan y la tiran, la hoja sigue siendo hoja. Y lo escrito sigue estando escrito, sigue siendo útil. Pero ¿cómo está? Y echa por ahí. Así le pasa al Espíritu Santo cuando se contrista. Está, pero está hecho a un lado y menospreciado. Y no está, ahí está. Porque Él es fiel. Y nunca quita lo que da. ¿Sí? Pero está inútil, está inoperante por el pecado. ¿Okay? Bueno, dice, apagaron las lámparas, no quemaron incienso. Y en Apocalipsis, ¿qué dice que es el incienso? Las oraciones. No oran. Después dice, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Y en qué consistía sacrificar el holocausto? ¿De qué? Sí. De animales. ¿Y qué hacían con los animales? La sacrificaban. ¿Y qué hacían con la carne? Quemaban la carne hasta que se hiciera cenizas. Es decir, dejaban viva la carne. Y la carne estaba presente en el templo. Las obras de la carne, como está en Gálatas, ¿sí? Los celos, la ira, la contienda, los pecados sexuales, etcétera, etcétera. Y la carne ahí presente. ¿Sí? Eso es el significado. Entonces ya no había nada de eso. Es más, los levitas se habían ido a vivir al campo, porque ya no se hacían nada. El templo estaba abandonado, estaba lleno de mugre, de basura, de alimañas, de animales inmundos. Era horrible. Bueno, dice, por tanto, la ira de Jehová, por supuesto, porque empieza a haber enfermedades y muertes y divorcios y separaciones y un montón de cosas por esto, ¿sí? Y le dice, y la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, mentes turbadas, confundidas, a execración, a ser exhibidos para ser objeto de burla y escarnio. Sí, mira, muy cristianos y andan en pecado, muy cristianitos y andan haciendo, aunque lo hacen en lo oculto, pero Dios sí lo sabe. Eso es execración y escarnio. ¿Y saben quién lo habla eso? Y lo anuncia, los diablos, los demonios, ¿saben? Dice, como ven ustedes con sus ojos, he aquí y he aquí, nuestros padres han caído a espada, muertos, y muertos, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto, es decir, fueron llevados a la esclavitud. ¿Hoy de qué será? ¿Esclavitud de qué? De las drogas, del pecado sexual, de la deshonestidad, de la rebeldía, etcétera, etcétera, etcétera. No era muy diferente la situación de esos tiempos a hoy, No era muy diferente. Hoy está así la cosa. Bueno, sigue diciendo, ahora pues, y aquí está el punto, que Dios estaba esperando que saliera de la voluntad y del corazón de Ezequías, cuando dice en el versículo 10, ahora pues, yo he determinado hacer pacto con el Señor, el Dios de Israel. Quiero hacer un compromiso. Dice, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Porque era evidente que estaban sufriendo la ira de Dios. En ese tiempo así estaba la cosa. Bueno, dice, hijos míos. Vean, un rey hablando así, de 25 años. Pero él era así considerado un rey, como un pastor, como un padre, ¿sí? Dice, hijos míos, no se engañen ahora, porque el Señor les ha escogido a ustedes para que estén delante de Él y le sirvan, y sean sus ministros y le quemen incienso. Fíjense, ¿a quién le dijo el rey Ezequías esto?
No. ¿A quién? A los levitas. ¿Y qué tenían que hacer? A ver, léanlo ahí. ¿Qué tenían que hacer? Purificarse. ¿Qué más? Sí, pero aquí en el versículo que leímos, que le sirvan, que sean sus ministros y 3 cosas. ¿Se dan cuenta? 3 cosas que tenían que hacer. Y vean lo que dice en Hechos capítulo 6. Por eso hicieron los discípulos esto, por el pacto con Ezequías. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era servir, ministrar y quemar el incienso? 3 cosas. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 6, cuando escoge los apóstoles a los que serían los diáconos, el apóstol Pedro dice algo muy importante. Cuando los están eligiendo, están escogiendo a los que iban a ser, de los discípulos que iban a ser servidores. Capítulo 6 de los Hechos, versículo, vamos a leer desde el 2 al 4, 2 al 4. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, que era el perfil que tenían los apóstoles. Bien, y dice: y nosotros, los ministros, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es lo mismo. El quemar incienso o la oración, el ser ministros, y dijimos, ¿y qué más? Quemar incienso, y que sirvan. Sirviendo, ¿cómo? Enseñando la palabra. ¿Se dan cuenta? O sea, no fue un caprichito de los apóstoles que hubiera los servidores en la congregación. Está dentro de un pacto, que haya diáconos, ancianos. No es un resultado de la organización humana, es por un pacto, y fue con el pacto que se hizo con Ezequías. Regresamos al de Crónicas. Muy bien, dice después ahí, en el versículo 12: entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, Joel, hijo de Azarías, puros papás e hijos, todos levitas. Es decir, aquí se están levantando generaciones de músicos. ¿Sí? Generaciones. Y bueno, después de leer todos los que están ahí, hasta el versículo 15, dice: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras del Señor para limpiar la casa del Señor. Dice: ¿y cuáles eran las palabras del Señor? No habían leído la Biblia. Entonces, porque ¿qué estuvo haciendo el rey Ezequías? Estuvo profetizando. ¿Sí? Eran palabras proféticas, las palabras del Señor. Y ahí hay algo más, pero no voy a entrar tanto en detalle, nada más eso es suficiente. Dice el 16: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla. Ahora entran los sacerdotes, entraron los levitas, ahora también entran los sacerdotes. ¿Sí? Dice: entraron los sacerdotes dentro de la casa para limpiar, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor al atrio de la casa del Señor, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Es decir, que llevaron todas las cosas inmundas que encontraron, toda la inmundicia, y la echaron al río. ¿Y qué dijo Jesús? Que de su interior correrán y fluirán. ¿Y quién es esos ríos de agua viva? El Espíritu Santo.
¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. ¿Por qué el Espíritu Santo y Jesús pueden hacer eso? Por el pacto con Ezequías. Porque los sacerdotes y levitas llevaron la inmundicia al torrente de ese río. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Vamos bien? Está buenísimo. Yo no me canso de leer esto. De veras, cuando yo esté allá en Israel, el Señor allá, uno de los que voy a ir a saludar y abrazar va a ser al rey Ezequías, si se deja. Yo creo que sí, ¿no? Decir, qué bueno estuvo eso. Buenísimo. Bueno, seguimos leyendo. Dice 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico del Señor, y santificaron la casa del Señor en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar del Señor. Cada cosa tiene su significado, pero ya nos llevaría mucho tiempo estudiar cada cosa. Bueno, dice después, y presentaron, y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa del Señor. El rey fue al templo y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. ¿Esto qué iba a significar? Que la carne de estos animales que están aquí descritos, cada uno son tipos de pecados que el hombre puede cometer en la carne. ¿Sí? Cada uno de ellos. No hay mucha claridad en eso, pero seguro está que significan los pecados de los que es capaz de cometer el hombre. ¿Está bien? Dice después, asimismo, y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Y esto del sacrificio del cordero iba a que también fuese sacrificado un cordero. Ya saben de quién se trata. Del cordero de Dios, que es Cristo, exactamente. Dice 23. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. ¿Y qué hacían cuando los ponían las manos sobre los carneros? Confesaban los pecados de la nación. Por eso es algo institucional, este pacto es institucional. Y después de que confesaban los pecados al imponerle las manos al carnero, ¿qué hacían con el carnero? Había uno que no. Lo sacaban al desierto, para que en el desierto se perdiera y allí muriera. ¿Sí? Ese carnero se llamaba Bezalel. No se sabe por qué él no sabe qué significa ese nombre. No se sabe. Bezalel. Bueno, ese carnero, porque para los judíos el desierto era el lugar del infierno. Para ellos ese era el infierno y estaba habitado de demonios. Y cuando hacen esto y sacan al carnero de la expiación, ¿qué tiene que hacer el padre también? Mi hijo también va a tener que ser llevado al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Cuándo ocurrió eso? En la tentación, en Mateo capítulo 4. ¿Se dan cuenta? No fue porque el Espíritu Santo dije, lo voy a probar a ver si es cierto. No, porque era cumplimiento de un pacto. No hay nada accidental, nada. ¿Está bien? ¿Vamos bien?
seguimos. A la vez estamos aprendiendo el Nuevo Testamento, ¿no? También estamos aprendiendo el Nuevo Testamento también. Buenísimo. Bien, dice después, ya una vez que pusieron las manos en el 24, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también los levitas en la casa del Señor, y los levitas traen sus instrumentos de música, ¿sí? Címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. O sea, estos instrumentos no fueron nada más porque sí, tenían que pasar por un proceso de pacto, de redención. ¿Qué instrumentos son los que leímos? A ver, ahí están, díganme. Címbalos, salterios y arpas. ¿Y hoy qué son los címbalos? La batería. Son instrumentos de percusión, ¿sí? Ok, ¿qué son los salterios? Ajá, las cuerdas. ¿Y las arpas? El piano, porque el piano es una arpa en un cajón que se le pegan a las teclas. ¿Me explico? Eran los instrumentos que fueron y son parte del proceso de redención para redimir la música, al menos con los elementos para hacer la música. Por eso cuando dicen, es que la batería era del diablo, ¿quién dijo si está dentro de un pacto? ¿Quién dijo que la guitarra? ¿Ves que son eléctricas? ¿Y qué? Eso es tecnología, punto, no tiene nada que ver. Además dice ahí en Habacuc que de las manos del Señor salían rayos de poder. Así es que pues, también la electricidad entra ahí. Eso está bueno también, que salían de su mano rayos, ¿no? Así como algunos héroes del cine, pero este sí es de veras. Bueno, dice después, y fíjense, conforme al mandamiento de ¿quién? De David, un salmista, un vidente que tenía visiones, y un profeta, ni más ni menos, ¿sí? El equipo pesado. Dice, porque aquel mandamiento procedía ¿de quién? Ahí dice, léanlo. Procedía de Jehová por medio de sus profetas. O sea, no era tanto del rey, esto era una cuestión de ¿quién? Del Padre. No era el capricho del rey, todo esto lo fue haciendo el Señor y lo fue dando y fue poniendo todo. Dice el 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes ahí entran otros, los instrumentos de viento. O sea, ya está toda la orquesta ahí con toda su variedad. Bien, entonces ya una vez que se hizo eso y están ahí con los instrumentos y están todos listos, ¿sí? Con la guitarra, con el teclado, con las trompetas, ¿están listos? Dice en el 27, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar y dijo, a ver, momento, antes de que ustedes empiecen a ejecutar la música, se tiene que hacer algo primero aquí, en este acto tan espiritual. Se tienen que hacer los holocaustos. Y ya les dije, ¿en qué consistían los holocaustos? En quemar la carne. Es decir, en el momento que empiece la música, la carne tiene que empezar a quemarse. ¿Sí? Ahí es el momento de que la carne sea incinerada. Después dice, entonces mandó Ezequiel sacrificar el holocausto, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas, ya con la música, y los instrumentos de David, el rey de Israel. Y toda la multitud adoraba.
A ver, yo pregunto, ¿cuál es el cántico de Jehová? Cristo cantando. En la adoración, que es la adoración, mientras se quema nuestra carne llena de pecado y de cosas, el que empieza a cantar a través de nosotros y cantarle al Padre es el Señor Jesucristo. Imagínense qué importante es eso. Sí, ahí dice que la multitud adoraba, sí, y está bien, porque acuérdense que este es institucional, ¿ok? Es para lo que hoy es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, que está Cristo en cada uno de los que está, porque en algunos a lo mejor no está, pero si sí está, el que va a empezar a cantarle al Padre es Cristo mismo, adorar a su Padre Celestial. Uy. Imagínense esa adoración. No tiene medida, no tiene parangón, una magnitud, es impresionante. ¿Qué habrá cuando cante el Señor Jesús en la adoración? ¿Qué sucederá? Se muere la carne con toda su podredumbre, con todos sus pecados, con todas las enfermedades, con todo lo que tenga la carne. Ahora, por eso es que los levitas tenían que estar santificados, para que saliera el cántico de Jehová. Ahí. ¿Sí? Dice, sigue después y vamos a terminar esto. Dice, cuando acabaron, dice, y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban, versículo 28, y los trompeteros sonaban las trompetas, que las trompetas también se usaban para llamar a guerra contra el enemigo, ¿sí? Dice, y todo esto duró hasta consumirse el holocausto, hasta que la carne se quemó y desapareció. Una vez que la carne quedó acabada, dice, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas, que ahora sí, que alabasen al Señor, con las palabras de David y de Asaf vidente. Ahora sí, los cantos de alabanza. Ahora sí es la iglesia alabando, pero ya adoró el Hijo del Padre. Y después de que adore el Hijo, ahora sí viene el pueblo, el cuerpo de Cristo. Dice que alabasen con gran alegría. Y dice que estaban muy alegres y se inclinaron y adoraron. Sigue siendo parte de la adoración. Y respondiendo Ezequías dijo, ustedes hoy se han consagrado al Señor, han consagrado ahora han consagrado al Señor. Acérquense pues y presenten sacrificios y alabanzas en la casa del Señor. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y ahí empieza otra institución que va a ser la economía. Pero bueno, continuamos la próxima clase, que ya llegamos al final. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima clase, cortamos la clase y leanlo, porque está buenísimo. No, todavía faltan muchas otras.